familia, qué bueno que ya te conectaste. Es un tiempo de levantar un canto desde la tierra hacia el cielo, levantando nuestro aleluya en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu corazón. Vamos a cantar, familia. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar. Dile, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Padre, hoy te adoramos, porque sabemos que si levantamos un canto y un clamor, Señor, tú nos escuchas, Padre. Tú estás presente en nuestras oraciones, en nuestro hogar, Padre, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor. Gracias. Vamos a cantar una última vez, familia. Cantaré aleluya,
batallas, Señor, tú ya las has ganado en la cruz. Gracias porque tú nos has dado esa victoria, Señor, que solamente en tu nombre podemos tener. Y sabemos que estamos viviendo por situaciones difíciles, pero la batalla es de Jesús y esa batalla ya está ganada. Así que levanta este clamor ahí donde estás con tu familia y vamos a levantar un cántico de esperanza y de victoria, porque sabemos que Jesús ya ha ganado por nosotros. Las armas contra mí no encuentran triunfo, las batallas que tú enfrentas ganarás, pues mi Dios solo conoce las victorias, mi Dios nunca fallará. Vamos, dilo. Oh, mi Dios nunca fallará. Veo la victoria frente a mí, veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Dile. Veo la victoria frente a mí, veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Oh, 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 Jesús. Oh, 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 oh. Poderoso es tu nombre, Jesucristo. Las batallas que tú enfrentas ganarás, pues mi Dios solo conoce las victorias, mi Dios nunca fallará. Oh, mi Dios nunca fallará. Veo la victoria frente a mí, veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Veo la victoria frente a mí, veo la victoria frente a mí. Mis batallas son tuyas, Señor. Oh, 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 oh. Así es, Jesús. Nuestras batallas son tuyas. Y ahora vamos a declarar esto, familia, porque sabemos que en sus manos toda obra del enemigo es destruida y las obras obran para bien. Vamos a declarar eso. Tú tomas las obras del enemigo y las transformas en bien, las transformas en bien. Tú tomas las obras del enemigo y las transformas en bien, las transformas en bien. Vamos a declarar, iglesia. Tú tomas
mis batallas son tuyas, Señor. Oh. Familia, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno que estás aquí conectado. Estamos juntos haciendo iglesia, somos Iglesia Paz. Y déjame comenzar este tiempo haciéndote una pregunta. Imagínate esto, que Dios un día te dijera esto: pídeme lo que quieras. ¿No te puedes imaginar esa ocasión? O sea, sería algo padrísimo, ¿no? Pero la pregunta a donde voy yo es, ¿qué le pedirías? Si Él te dijera, pídeme lo que quieras, tú le estás diciendo, es Dios, el Dios todopoderoso, el que te puede dar lo que sea, ¿no? ¿Estarías listo para saber qué pedirle? O sea, le pedirías, yo no sé, a lo mejor así de bote pronto dices, pues quiero un coche, una casa, o que esa niña me diga que sí para que sea mi novia, o a lo mejor le pedirías riquezas, o le pedirías que seas más carita, pues yo no, o sea, pero fíjate qué interesante, pero ¿cuántos de nosotros pediríamos lo correcto? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde esto sucedió. De hecho, es con el rey Salomón. Salomón es hijo de David. David, su padre, ya lo dejó en el trono. Y mira este pasaje tan interesante en donde Dios le pregunta a Salomón que le pidiera lo que fuera, ¿no? Dice en el capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, que narra toda la historia de todos los reyes, ¿no? Entonces, primera de Crónicas se dedica a puro rey David, pero segunda de Crónica, pues ya comienza con Salomón. Y dice en el versículo 7 del capítulo 1, aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. No sé, imagínate esto, ¿no? Salomón respondió esto: tú trataste con mucho amor a David mi padre y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo, de lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Y entonces, algo muy interesante es que Salomón pidió sabiduría, pero sabiduría con un propósito, no nomás para que todo el mundo me venga a sacar fotos como el hombre más sabio de toda la tierra, que de hecho sí lo fue en su momento, porque ahorita vamos a estudiar a alguien que fue aún más sabio que Salomón, pero pidió sabiduría para gobernar. Y fíjate en el versículo 11 lo que Dios dice: entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos, o una vida muy larga, te lo otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, y los tendrán los que habrán de sucederte. Entonces fíjate qué interesante, porque Salomón pidió lo correcto, sabiduría, no para él, sino para poder servir a su pueblo. Y Dios le dio sabiduría y todas esas otras cosas que quizá tú te imaginaste que le pedirías a Dios: fama y riquezas y largos días. Y a lo que voy hoy yo quiero entrar es hablar acerca de esta sabiduría que Salomón pidió, esta sabiduría que Dios le dio, y vamos a estudiar cómo Dios es esa fuente de la sabiduría. Y yo creo que sería algo muy bueno para que tú y yo se lo pidiéramos a Dios, porque Él está diciendo hoy: pídeme y yo te daré esta sabiduría. Entonces comencemos. Déjame de llevarte en esta media hora que viene en un viaje para entender esto de la sabiduría, quién la da, dónde buscarla y cómo usarla, y los enemigos que podemos tener para poder usar esta sabiduría. Para comenzar entonces, ¿qué es la sabiduría? Es la habilidad de juzgar correctamente, teniendo conocimiento y entendimiento, para poder seguir el mejor camino. Tú y yo siempre tenemos varios caminos para elegir, por lo menos dos: el bien y el mal, ¿no? Una y otra mente, ser prudente o ser insensato, ¿no? Ser sabio o ser necio. Pero es esa habilidad para poder elegir el mejor camino. Ahora, la sabiduría es saber llevar entonces un asunto en donde podemos tener un resultado favorable.
pero no solamente una vez, porque una vez pues es puro chiripazo, ¿no? O sea, es así como que uno de suerte, pero cuando tú de manera constante puedes una y otra vez obtener de manera constante ese resultado de éxito, eso es sabiduría. Ahora, el concepto de sabiduría que te estoy hablando, la sabiduría bíblica, es diferente a la noción clásica de sabiduría que tiene unos filósofos o el mundo a través de la razón. O sea, la Biblia nos enseña esto bien puntual, y a esto me estoy dedicando porque esta es la sabiduría mayor que existe. Esta es la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón y con la cual Salomón pudo gobernar al pueblo y tener todas esas riquezas que también Dios se los dio. Dice el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Este es un versículo, un pasaje increíble. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Te acuerdas? Hace meses tuvimos toda una serie acerca del temor del Señor, porque algunos escuchan eso del temor del Señor y como que les estorba. ¿Cómo? ¿Tenerle miedo a un Dios bueno? No, es un respeto reverente, es un someternos, es buscar a Dios sabiendo quién es Él y quién soy yo. Y ese es el principio de la sabiduría. Ahora, la sabiduría se busca. No es que nadie de nosotros haya nacido ya con sabiduría. Necesitamos aprenderla y necesitamos buscarla y pedirla, así como Salomón le dijo a Dios, quiero la sabiduría, ¿no? Dios nos está diciendo, ¿qué quieres? Pídele sabiduría, ¿no? Había un joven que llegó con un gran filósofo y le dijo, quiero yo esa sabiduría que tú tienes. Entonces el filósofo lo vio y entonces lo llevó a donde había ahí a un lago y había agua y se metieron hasta los hombros en el agua y entonces le dijo, ¿quieres sabiduría? Y el joven dijo, sí. Y entonces lo agarró y lo sumergió, ¿sí? Durante 30 segundos y entonces lo dejó salir y el joven ya medio ahogado dijo y le volvió a preguntar, ¿qué es lo que quieres? Y el joven dijo, sabiduría, y lo volvió a sumergir. ¿Sí? Y así lo hizo 4 veces, pero en la 4ª vez le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Y el joven le dijo, oxígeno, oxígeno. Y entonces el filósofo le dijo, cuando desees tener esa sabiduría de la misma manera que quieres ahorita tener oxígeno, entonces la vas a encontrar. La sabiduría se busca, pero solamente la van a encontrar aquellos que la desean. De igual manera que ese joven en esta ilustración quería ese oxígeno. Mira este proverbio. El proverbio es uno de los libros de la sabiduría que tenemos en la Biblia. Y nos dice el proverbio 4, versículo del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Entonces, la sabiduría hay que desearla y buscarla. Pero en verdad desearla, ¿sí? Porque la búsqueda de la verdadera sabiduría que estamos hablando inicia en Dios. En buscar a Dios, en tener una relación personal con Dios. Pablo escribió esto en el libro de Romanos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. O sea, Dios es la fuente de toda sabiduría. Y ahí inicia nuestra búsqueda, en Dios mismo. Entonces, la sabiduría se recibe. Ya estamos viendo el ejemplo de Salomón. Déjame leerte otro pasaje ahora en el libro de Reyes. El libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, es un libro que va paralelo a primera y segunda de Crónicas. Va narrando la misma historia, ¿verdad? Pero de enfoques diferentes. Y dice en primera de Reyes capítulo 4, versículo 29. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos
como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que están el Azafrita y más que el Amán, y aquí dice unos nombres, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3000 proverbios y 1005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que hace crecer los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Y es lo que cuentan estos libros. Venían de todas las naciones nada más para escuchar a Salomón hablar por la gran sabiduría. Pero acuérdate, esta sabiduría la dio Dios a él. No fue algo que él creó o descubrió. No, Dios le dio esta sabiduría. Otro proverbio, Proverbio 2:6. Porque el Señor da la sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Entonces entiende, toda búsqueda de la sabiduría que estamos hablando inicia en Dios. Él es el que da la sabiduría. Lo interesante es que Él quiere dar la sabiduría. Déjame darte un ejemplo del Nuevo Testamento. Cuando estaban buscando los apóstoles a discípulos que pudieran ayudar en las labores de la iglesia, dice el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 3. Y le dijo a la iglesia: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y uno de los que escogieron es Esteban. Y en varios pasajes dicen una y otra vez que era notoria la sabiduría que Esteban tenía. Y esta sabiduría se la dio el Espíritu Santo. Entonces, hay una sabiduría que viene de parte de Dios, que Dios quiere impartir en nuestra vida, que tú y yo la necesitamos. Y es esa sabiduría que viene de Dios la que va a sustituir la supuesta sabiduría que viene del mundo. Pero acuérdate, el mundo simplemente trata de razonar o filosofar, pero la sabiduría de Dios es muy superior, porque ¿quién ha aconsejado a Dios? Él conoce todas las cosas. Entonces, tú y yo debemos de buscar esta sabiduría. Pero déjame hablarte ahora de 3 enemigos de esta sabiduría que podemos recibir de Dios, que tú y yo quizá ya hemos recibido. Yo espero que ya en tu caminar con Cristo ya hayas recibido esta sabiduría, aunque sé que hay más. 3 enemigos que yo he visto. Uno son las prisas. Cuando andas deprisa, impide que tú puedas reflexionar un asunto con Dios. Acuérdate, Dios es la fuente de sabiduría. Y no solamente que Dios te dé la sabiduría y ya nunca vuelvas a platicar con Dios. No, yo creo que esa sabiduría Dios te la da día a día, semana a semana, asunto tras asunto. Y cuando andamos deprisa, no vamos a tener el tiempo para poder reflexionar los asuntos con Dios. A mí, aunque tiendo a andar deprisa porque soy colérico, he descubierto que la prisa me hace mucho mal, porque no me permite reflexionar con Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él, y así hallarán el descanso anhelado. Entonces, esto es lo interesante que dice el pasaje. Detente, medita, observa, pregunta, ¿sí? Entonces, primer enemigo, las prisas. No andes deprisa. Ten tiempos con Dios antes de tomar tus decisiones. El segundo enemigo es el aislamiento, porque cuando estás aislado de otros sabios, que Dios les ha dado también sabiduría, y no vas a poder rebotar esas cuestiones, esa información, esas decisiones que tú tienes que tomar. En el diseño de Dios nos ha creado para vivir en comunidad. Y algo muy valioso que yo he encontrado es: necesitas rodearte de gente con el cual puedas rebotar esas decisiones, esas preguntas, antes de caminar sobre ese camino que tú crees que es el adecuado. Proverbio 15, versículo 22 dice esto: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Es bueno platicar con otros.
Esa es una manera también que Dios nos bendice dentro de la iglesia, el poder platicar, rebotar las decisiones en tu casa, entre esposos, padres con hijos, hijos con padres y en todo esto. Entonces el aislamiento es otro enemigo. Tercer enemigo, el pecado. Esto es muy interesante porque si tú estás en pecado, entiende, pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Estar separado de lo que Dios quiere para tu vida, del diseño de Dios para tu vida. Eso es pecado. Y el pecado ya por sí demuestra cuál es la sabiduría que tú estás tomando. Si estás en pecado, para empezar, no estás tomando la sabiduría de Dios, estás guiándote por otra sabiduría. Entonces, el pecado es un estorbo. Y mira este otro proverbio que nos dice, la sabiduría no está al alcance del necio. Cuando alguien ha sido necio y camina en sus propios caminos de acuerdo a lo que ellos creen correctamente, pero está separado de la voluntad de Dios, se aparta de recibir la bendición, la sabiduría en su corazón. El pecado es un gran enemigo para que tú y yo podamos recibir y caminar en esa sabiduría. ¿Qué hay que hacer con estos tres enemigos? Pausar, vivir en comunidad y arrepentirnos y confesar nuestras faltas. Ahora déjame hablarte de tres aliados de la sabiduría, ¿sí? El primero es la adoración. Cuando tú y yo adoramos a Dios en lo individual o como iglesia, es algo increíble porque la adoración te permite conectarte con la fuente de sabiduría, con Dios mismo. Acuérdate, Él es la fuente de sabiduría y tu adoración demuestra esa reverencia, ese temor del Señor y te permite entrar a la presencia de Dios para que le puedas decir, Dios, necesito tu consejo, necesito más de tu sabiduría. Entonces la adoración es un aliado a la sabiduría. Lo digo así, aquel que adora ya es sabio. Segundo aliado, la humildad. La humildad nos permite sustituir nuestros caminos por los caminos de Dios, porque en ocasiones se te ha dado la sabiduría, ha habido un consejo que te han dado, pero en nuestra soberbia hemos dicho, no, yo prefiero mi camino que el camino de Dios. Mira lo que dice este otro proverbio, muchos pasajes, pero todos traen gran sabiduría. Proverbio 11 versículo 2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. O sea, no hay manera de entrar y tomar esa sabiduría si no lo hacemos con humildad de corazón, porque muchas veces la sabiduría nos va a demostrar lo soberbios, necios y orgullosos que hemos sido. Y en humildad podemos decir, perdóname Dios, yo dejo ese camino, ahora tomo este mejor camino. Dejo esa decisión, ahora tomo esta mejor elección, ¿sí? Entonces el segundo es la humildad. Y el tercero, que es muy interesante, es el agradecimiento. Cuando tú recibes esa iluminación del cielo, porque a veces así pasa, tienes que tomar una decisión, tienes que resolver un problema, tienes una crisis y de repente te hincas delante de Dios y recibes como una luz del cielo que de repente dices, ya sé qué hacer, ¿no? Y reconoces que eso que te iluminó no fuiste tú, no fue algo que salió de ti, sino que salió del mismo corazón de Dios y le agradeces a Dios. Estás en un camino para recibir más sabiduría. Uno de los hombres también muy sabios en el Antiguo Testamento es el profeta Daniel. Él estaba en una corte de un rey pagano contrario a Israel, pero él servía y era el máximo de los funcionarios y se le consideró el más sabio de los sabios ahí de Babilonia. Y dice Daniel 2, versículo 23, después de que Dios le reveló un sueño del rey, dice, a ti Dios de mis padres te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Muy interesante, porque le da gracias a Dios antes de caminar en esa sabiduría. Humildemente reconoce a Dios, adora a Dios, pero cuando camines, cuando te llega esa iluminación del cielo, agradécele a Dios. Y si lo haces públicamente, mejor. Y puedas decir, vamos a tomar esta decisión. Y yo le doy gracias a Dios porque nos está guiando, me está guiando en esto. Y reconoces esto, es un camino seguro de que va a venir más sabiduría. Entonces, estos son tres aliados de la sabiduría. Ahora déjame hablarte del uso
de la sabiduría, porque ¿para qué queremos esta sabiduría, no? Primero, para honrar a Dios. Cada vez que tú y yo recibimos la sabiduría del cielo para caminar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, el primer uso que le debemos de dar a esa sabiduría es honrar a Dios. Papá, yo te pregunto, ¿no tu hijo te honra cada vez que camina de acuerdo a tu voluntad, a la sabiduría, a los valores que hay en tu casa, verdad que te honra? Sí, cuando tu hijo regresa a tiempo a casa, cuando tu hijo no se mete en problemas, cuando tu hijo no copia en los exámenes, te honra a ti. De igual manera, cada vez que tú y yo caminamos con la sabiduría de Dios, el primer uso es honrar a Dios. Honramos a aquel que nos dio esa sabiduría caminando fielmente en ello. Segundo uso de la sabiduría, para vivir en santidad. ¿Cómo le vamos a hacer mientras el mundo se empieza a complicar cada vez más para vivir fielmente de acuerdo a la voluntad de Dios? Bien fácil, con la sabiduría de Dios, escuchando al Espíritu Santo. Así nos dice el Salmo 1, el primero de los salmos, de todos esos libros de 150 salmos. Así comienza este libro diciendo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Y fíjate cuál es el resultado. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, su hoja jamás se marchita, y todo cuanto hace prospera. ¿Será que esa prosperidad que tú quieres ver está siendo estorbada porque no vives una vida santa? Y tú te preguntas, ¿y cómo vivo una vida santa? Con la sabiduría de Dios. Arrepiéntete, regresa al camino correcto, pídele a Dios esa sabiduría y úsala para caminar en santidad. La sabiduría de Dios no es para obtener riquezas, es para vivir en santidad. Sin embargo, dice este salmo, todo cuanto hace prospera. Leímos del rey Salomón, Dios le dio la sabiduría, pero también le dio las riquezas. Pero nuestra búsqueda no es para las riquezas, nuestra búsqueda es para honrar a Dios y caminar en santidad, de acuerdo al diseño de Dios. Y entonces, esa bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella, llega a nuestra vida. Todo cuanto hace prospera cuando caminamos en esa sabiduría. ¿No lo quieres tú? Yo sí lo quiero eso. Ser este árbol plantado junto a las corrientes de agua, junto a las corrientes de sabiduría que el Espíritu da a nuestra vida. ¿Sí? Tercer uso de la sabiduría, ser de bendición a otros. ¿No vas tú a pedirle consejo a alguien que tú consideras sabio? ¿Sí? Cuando dices, yo tal persona la considero sabia, ¿sí? Vas y dices, yo voy a rebotar con él alguna idea, algún problema, alguna crisis. ¿Por qué? Porque ves el fruto en su vida. Y esa sabiduría va a ser de bendición para ti. De igual manera, cuando tú y yo recibimos esta sabiduría, tenemos que ponerla al servicio de los demás. Y vendrán los que pidan consejo. Y de gracia hemos recibido esa sabiduría. Dala de gracia y sé de bendición para otros. Tu vida en humildad, en santidad, va a ser de bendición. Y van a poder salir de tu boca esos consejos que van a ser como oro fino para la vida de muchos, una gran bendición para muchos. ¿Y cuál es el fruto de la sabiduría? Si tú y yo hemos adquirido esta sabiduría, vamos a ver estas tres cosas en nuestra vida. Primero, paz. Paz que tiene que ver con libertad, porque la sabiduría nos va a permitir, cuando tú lees el libro de Proverbios, que decíamos es el libro de la sabiduría, ¿no? Porque en el libro de Proverbios es como la misma sabiduría escribiendo este libro y diciéndote, no menosprecies lo que yo te estoy aconsejando. Cuando tú caminas en la sabiduría, vas a tener libertad en tus pasos y esa libertad te va a dar paz. Paz. Uno de los rasgos de la sabiduría es reconocer un problema antes de que se convierta en una crisis. ¿Sí? El sabio, el prudente, ve el problema y se aparta y no recibe el daño. Y eso te da libertad y paz.
Segundo, te va a dar alegría, ese gozo que viene de adentro hacia afuera. A veces la gente piensa que la alegría se le va a dar sus posesiones o el dinero. Claro que no. O sea, la alegría viene de caminar una vida en santidad, de acuerdo a la voluntad de Dios, en el ritmo que Dios te va poniendo. Y claro que tiene que ver con prosperidad, porque vas a tener para los tuyos y para extraños, para ser de bendición en tu casa y en casa de otros, poder bendecir a otros. Pero hay una alegría de caminar en esta perfecta voluntad de Dios, en esta sabiduría. Esa es la alegría. Aunque nos metamos en problemas por obedecer a Dios, siempre lo vamos a hacer con plena alegría. Y lo tercero, el tercer fruto es vida. ¿Sí? ¿Cómo sabes que un árbol frutal tiene vida? Porque produce frutos, ¿no? No nomás porque esté ahí. Cuando está verde dices tiene más vida, pero cuando da unos frutos increíbles, ¿verdad? Que dice, este árbol está lleno de vida. Bueno, cuando tú y yo empecemos a tener, ¿te acuerdas lo que leímos en el Salmo 1? Todo lo que hace prospera, cuando empieza a haber productividad en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces pensamos productividad en cuestión económica, no, en las relaciones, en amistades, en la bendición que podemos ser para otros, el ser luz y sal para nuestra comunidad, el ser un pilar en la iglesia a la que pertenecemos. Todo esto es productividad y eso es la vida que tú y yo conectados de Dios podemos tener al recibir esa sabiduría. Está padrísimo este tema de sabiduría, ¿verdad que sí? Más y más sabiduría necesitamos. Ahora, déjame hablarte del mejor ejemplo de sabiduría. Y aunque comencé hablando de Salomón, que muchos lo reconocen como un hombre sabio, no es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo de sabiduría es Jesucristo. Porque aún Salomón en su camino cayó de esa sabiduría. Pero Jesucristo es el mejor ejemplo de esta sabiduría que cualquier hombre, Jesucristo hombre, recibió la gran sabiduría de Dios y caminó fielmente de acuerdo a ella. El profeta Isaías dice esto de Jesucristo, capítulo 11, versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Está hablando de Jesucristo, de cómo el Espíritu del Señor reposó en Jesucristo. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. El Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y el Espíritu del Señor vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, hombre, caminó en una sabiduría que jamás hemos visto. Y yo creo que jamás volveremos a ver, aunque tratamos de caminar como Él. ¿Sí? Él mismo aún dijo en este pasaje, en Mateo capítulo 12, versículo 42, y se estaba refiriendo a Salomón. En una ocasión la reina del sur vino a visitar a Salomón para conocer esa gran sabiduría. Y entonces Jesucristo, refiriéndose a Salomón, dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Estaba hablando del mismo. Estaba hablando de la sabiduría que él estaba hablando, que él estaba impartiendo con autoridad y pleno conocimiento a otros. Y muchos menospreciaron. Tú y yo tenemos el mejor ejemplo de la sabiduría. Y por ejemplo, los 4 evangelios nos narran la vida, el consejo, la obra, el caminar, las enseñanzas de Jesucristo, y esa debe de ser nuestra primer fuente de sabiduría, porque queremos caminar como Él. O sea, reconocemos a Salomón, pero nuestro verdadero ejemplo es Jesucristo, el hombre más sabio, el hombre más alegre, el hombre con más paz, el hombre más productivo en toda la historia, porque en su vida Él obtuvo salvación para ti y para mí. Y nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y debemos de aprender siempre de Él cómo caminar en sabiduría. Ser revestidos del Espíritu Santo como lo fue Él. Y entonces podremos caminar como Él lo hizo. Podemos hacer las obras que Él hizo. Pablo dijo: tú y yo tenemos la mente de Cristo.
esa mente de sabiduría, esa mente que puede caminar con autoridad y poder. A lo que voy es esto: tú y yo necesitamos crecer en sabiduría y lo podemos hacer, ¿sí? ¿Reconoces que te falta sabiduría? ¿Sí? Levanta tu mano junto conmigo, a mí también me falta sabiduría. Y el apóstol Santiago nos dice esto en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ya levantamos la mano, fíjate lo que dice: pídasela a Dios. Pues claro, Él es la fuente de sabiduría. Y entonces podemos pedirla. O sea, como que Dios nos está diciendo, ¿qué quieres que te dé? ¿Sí? Pídele sabiduría. Y dice, y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, Él quiere darte su sabiduría generosamente. Tristemente muchos no la buscan. Acuérdate con qué intensidad debemos de buscarla. Muchos no la piden y muchos no tienen la humildad para, una vez recibida esa sabiduría, ser obedientes y caminar de acuerdo a ella. Fíjate lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17. Pablo está orando por la iglesia y dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La sabiduría siempre tiene un propósito. Salomón pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Jesucristo recibió sabiduría para ser el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra salvación en la cruz. ¿Para qué quieres la sabiduría de Dios? ¿Lo sabes? ¿Podrás responder esa pregunta? ¿Para qué quieres sabiduría? Es para salir de mis problemas, es bueno, ¿sí? Para conocer mejor a Dios, de la manera en que sales de los problemas, de la manera en que Él te rescata, para poder mejor servir a tu familia, para poder mejor servir a tu sociedad, para caminar de acuerdo como un ciudadano ejemplo en tu México, en tu nación, ¿sí? Porque escucha esto, el fin de todo esto, nos dice también el apóstol en el mismo libro de Efesios, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Vivimos en medio de un mundo en problemas, pero el mundo que está en problema tiene a la iglesia. Y la iglesia está en contacto con el Padre. Y el Padre, la fuente de sabiduría, la quiere dar. La iglesia tiene el ejemplo mayor de sabiduría, que es Jesucristo. Y la iglesia está llena del Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y de conocimiento y de dominio propio y de poder. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en todas sus formas, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Tú y yo estamos llamados a ser luz y sal en un mundo en oscuridad, en un mundo que se está descomponiendo. Y no sé si te has preguntado, yo lo he hecho, yo digo, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que cómo vamos a actuar? ¿Cómo dirigirnos a los problemas? Y la respuesta de Dios es: pregúntame y yo te daré la respuesta. Pídeme consejo y yo guiaré tus pasos. Búscame y encontrarás el camino de vida, de paz y de alegría. Y entonces todo mundo va a ser bendecido. La gente lo va a reconocer. Y la gloria va a ser de Dios. Porque tú y yo vamos a decir como el profeta Daniel: gracias, Señor, porque tú nos has revelado cómo caminar en estos tiempos difíciles. Cierra tus ojos ahí en casa. Y vamos a hacer una oración en donde pidas por esta sabiduría. O sea, creyéndolo en fe. Yo sé que la necesitas porque yo también la necesito. Y la necesito en toda su diversidad, en todas sus formas. Necesito esta sabiduría como pastor para poder pastorear bien a la iglesia. Necesito esta sabiduría como padre para poder tener una buena paternidad con mis hijos. Necesito esta sabiduría como esposo.
necesito esta sabiduría como ciudadano en este México tan interesante. Señor, estamos aquí delante de ti y reconocemos que nos falta más de tu sabiduría. Señor, te pedimos perdón porque hemos caminado en nuestro entendimiento de acuerdo a nuestra propia sabiduría o la sabiduría del mundo. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te decimos, danos tu sabiduría. Señor, tú has dicho que aquel que esté falto de esta sabiduría te la pida y tú la vas a dar abundantemente. Señor, gracias porque tú no menosprecias a nadie. Y hoy te decimos, danos, Señor, danos más de tu sabiduría. Derrama sobre nosotros más tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener un oído afinado para escuchar su voz. Tener un corazón sensible para que podamos ser guiados minuto a minuto por tu Santo Espíritu. Señor, danos más de tu espíritu de sabiduría y de conocimiento, de dominio propio y de poder. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por esta sabiduría que guiará nuestros pasos y te dará gloria y honra por siempre. Amén. Amén. Yo te bendigo con una vida fantástica, con una vida increíble, en donde vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a guiar en cada uno de esos problemas, de esos retos, recibiendo esa sabiduría. Ni tú mismo te la vas a creer, pero dale la gloria a Dios, porque tú vas a vivir una vida de victoria en Cristo Jesús. Dios te bendice.